Capítulo 37. Una semana. ¿Estás seguro de que Alice estará bien con esos dos? Le preguntó Saeko a Naruto mientras viajaba en el asiento del copiloto. Naruto conducía la autocaravana más nueva y pequeña que habían encontrado en Tokio y que había sobrevivido al pulso electromagnético que dejó sin electricidad a muchos coches y camiones. Ahora que solo tenían un grupo pequeño de 4 personas, podían cambiar a una autocaravana mucho más pequeña. Una que no había sido atacada por un jabalí zombi gigante, ni manipulada, ni había sufrido la mitad de lo que había sufrido la autocaravana que usaban. Era una autocaravana negra y elegante, diseñada para la comodidad y la vida fácil. Tenía un baño mejor, y Naruto había desconectado el tanque de agua de la vieja autocaravana y lo había conectado a la parte trasera de la nueva para tener más agua potable, permitiendo que el tanque de agua de este RV sea utilizado para el milagro que fue ducharse. Tal como lo estaba usando Saya ahora mismo. Se detuvieron después de unos minutos cuando había mucho tráfico y no había zombis visibles a su alrededor. Alice es una buena chica, e incluso Shizuka sabe que no debe acostarse con Rika delante de ella, así que no me preocupa demasiado. Les dejamos unas medicinas, así que si alguno de ellos es mordido, no deberían tener problemas. Además, Yashi ya debería estar allí. Naruto creía que Yashi y los Hyuga restantes, con Kota y Asami, ya habrían llegado a la pequeña aldea, y tal vez entre ellos se encontrarían Takashi y la secta. Giró la llave de la autocaravana y la estacionó. Rei, despierta, estamos revisando los autos para ver si hay provisiones. Y también estamos reabasteciendo la autocaravana, dijo Naruto mientras se levantaba. Rei abrió los ojos en estado de shock cuando la llamaron, y logró registrar sus palabras por algún milagro. Bueno, ¿necesitas que vaya también?, preguntó Rei. Sí, tú coge el sifón y saca gasolina de algunos coches cercanos. Saeko y yo nos adelantaremos, moveremos los coches y los revisaremos. Naruto dio sus instrucciones. Menos 10 horas después, eso fue mucho más trabajo de lo habitual. Saeko sudaba a través de su uniforme mientras ayudaba a Naruto a empujar el último coche que bloqueaba la calle, después de revisarlo. Lo único que encontraron en el coche fueron unas bolsas de patatas fritas y un paquete de pipas de girasol. Rei estaba al volante mientras ella y Naruto empujaban. Saeko y Rei se turnaron para empujar y conducir. Les tomó 10 horas empujar todos los autos de la calle a un lado de la carretera, lo que permitió que la autocaravana pasara por esta zona sin problemas. También les ayudó mucho, porque mientras el auto que terminaban de empujar solo tenía unas pocas bolsas de papas fritas y semillas de girasol, los demás autos estaban mucho mejor. No hay zombies en ninguno de los coches. Aparte de 3 zombies perdidos que deambulaban a su alrededor, de los cuales se encargaron fácilmente, esta parte de la ciudad parecía extremadamente vacía en lo que a zombies se refería. Sí, tampoco hay muchos zombies, debe haber un asentamiento gubernamental cercano que los aleja de aquí. Podría tener una espada. Escuché disparos hace unas horas. Naruto se secó el sudor de la frente. El sol ya se había ocultado hacía rato, el aire se había enfriado. Saya no era de las que hacen trabajos físicos, así que se quedó en la camioneta revisando mapas de Japón. Rei salió del coche, ¿sabes? El cielo ha estado precioso desde que se fue la luz. Rei les mostraba un buen vistazo al cielo mientras miraba hacia arriba. Era un cambio de tema, pero en realidad no estaban hablando de nada que no hubieran hablado ya. Charla trivial era charla trivial, y ella quería hablar del cielo en lugar de zombies. Rei se sobresaltó al instante y se apartó de Naruto y Saeko con un paso vacilante, mirando hacia arriba. Su reacción de sorpresa y su repentino silencio fueron la mayor señal de que algo andaba mal. Naruto miró a Saeko mientras ella observaba a su alrededor. Ella tuvo la misma reacción. Ella se sobresaltó y su mano fue hacia su katana, y retrocedió, lo que hizo que Naruto también mirara lo que ella estaba viendo. Oh, joder, qué terror, pensó Naruto mientras giraba la cabeza, y su reacción fue apenas un poco mejor que la de ellos. Retrocedió, pero no se sobresaltó al dirigir sus manos hacia la pistola que Saeko llevaba en la cadera. La sacó de la funda y apuntó al zombi gigante que había salido del callejón junto a donde estaban. 10 pies de altura. Humanoide, con músculos abultados en la parte superior del cuerpo, pero una parte inferior del cuerpo bastante regular, que colgaba en el aire. Un gorila zombi. Un zombi gorila mutante cuya parte superior del cuerpo aumentó en tamaño y longitud, de modo que ya no caminaba a 4 patas con normalidad. En su lugar, se movía balanceando la parte inferior hacia adelante y saltando con la superior, y lo hacía en silencio mientras buscaba presas.
Tenía los ojos inexpresivos, así que seguía sin poder ver, pero era evidente que los había oído hablar antes y eso fue lo que lo atrajo hacia su ubicación. Saya abrió la puerta de la caravana, salió y parpadeó un par de veces mientras miraba al zombi gorila mutante que estaba cerca de ellos. Se quedó boquiabierta mientras intentaba pensar qué hacer, pero el mutante seguía saltando sobre sus brazos, alejándose de ellos, buscando los sonidos que había oído antes. Naruto tomó un pedazo de concreto del suelo y lo arrojó contra la ventana de un automóvil cercano, rompiéndola. El zombi gorila mutante entró en acción y se abalanzó sobre el coche con la velocidad típica de un gorila, así que, sinceramente, no era tan rápido. Los tres atléticos del grupo podrían haberle ganado la carrera si fuera necesario, pero entonces este alzó los puños y se abalanzó sobre el coche con una ventana rota. El coche se dobló por la mitad. El gorila procedió a arrancarle un trozo enorme del coche de un mordisco, antes de darse cuenta de que no había mordido carne, y comenzó a abalanzarse en dirección al ruido que había oído antes. Naruto le quitó la katana a Saeko de la mano, antes de sujetar la punta plana de la espada como si fuera una lanza. La espada salió volando y atravesó la parte posterior de la cabeza del gorila y salió por el frente, y el zombi cayó sobre un auto con un ruido sordo. Joder, eso fue aterrador, casi me hago pis, susurró Rei, agarrándose el pecho y respirando hondo. Ese mutante no era algo que hubiera esperado ver. Saeko, por otro lado, le lanzó a Naruto una mirada de fastidio por usar su espada como lanza. Se acercó a la espada y la extrajo del zombi. Vio la sangre ennegrecida en la hoja, que blandió con la suficiente rapidez como para limpiarla casi por completo. No estaba enojada con Naruto, por así decirlo, por usar su espada, ya que pedirle que la lanzara como si fuera una lanza podría haber llamado la atención del zombi, pero aún así. Ella era horrible con los armamentos, y él también le había quitado el arma. La había dejado indefensa. Lo siento, Saeko. Vi que ibas a por tu arma y no quería que la dispararas. Seguimos en la ciudad, y quién sabe cuántos zombis podría atraer un disparo. No quería lidiar con eso y con zombis normales al mismo tiempo. Naruto, para su crédito, comprendió por qué estaba molesta con él. Lo cual hizo que fuera más difícil seguir enfadado con él. Bien, pero seguro que podría haber lanzado mi espada, no hacía falta que me la quitaras, si las cosas hubieran salido mal, no habría podido defenderme, susurró Saeko casi al final. A ella le encantaba la violencia y matar. Nunca se había sentido tan indefensa como en ese momento, y sentirse indefensa era una sensación aterradora que desconocía hasta ese día. Quería abofetear a Naruto por hacerla sentir tan débil, pero sabía que estaba mal. Arremeter contra él por hacer algo para proteger al grupo estaba mal, y no se esforzó por reprimir ese impulso. Sí, lo siento, no pensé que te molestaría tanto, intentaré no volver a hacerlo. Naruto se frotó la nuca con una sonrisa lastimera. Zombie gorila mutante, ¿eso? ¿Qué demonios fue eso? Oh, hola Kurama. Naruto está allí. Saya se acercó al zombie mutante mientras Kurama salía de detrás de un coche con un mensaje para Naruto. Corrió hacia ellos y saltó a los brazos de Naruto, lamiéndole la barbilla con cariño mientras Naruto tomaba la carta con una mano. Empezó a leerlo. Buenas noticias. Yasuo y Kota llevaron a Takashi y al grupo de tu mamá a la aldea con solo unas pocas muertes, y. Las tres chicas que dejamos allí estaban a salvo, dijo Naruto con una sonrisa, ya que la carta contenía principalmente buenas noticias para el grupo. Se encontraron con un zombi mutante bastante extraño, pero lograron abatirlo. Naruto miró la nota final de la carta. La muerte no era una buena noticia, pero no se podía hacer nada más que llorarla, y la carta no mencionaba ningún nombre específico. Los mutantes están apareciendo con más frecuencia, dijo Rei mientras volvía a mirar al zombi gorila. Al parecer, los zombis mutan según sus necesidades. Los gorilas tienen una forma extraña, así que el zombi tuvo que adaptarse para poder moverse, igual que los zombis no pueden subir pendientes empinadas. Naruto había visto mutantes de vez en cuando, pero la mayoría de las veces no eran tan amenazantes como parecían en ese momento. En parte se debía a que tenían suerte y o bien notaban al zombi cuando estaba más lejos, o bien lo notaban lo suficientemente rápido como para callarse cuando se acercaba. Ah, Kurama, llévale esto a Yasuo de mi parte. Le gustan las pipas de girasol. Naruto le ató la bolsa al collar. Sacó un regalo para Kurama del bolsillo de su chaqueta. Kurama comió la golosina, antes de saltar de los brazos de Naruto y salir disparado en la dirección de donde vino. ¿Por qué? Saya le preguntó a Naruto mientras lo miraba.
Las semillas de girasol Dancer, así que no nos sirven para comer, y pensé que Yassi me informaría sobre su progreso cuando consiga a Kurama. Quiero saber cuánto han construido del muro alrededor de la aldea. Naruto quería estar al tanto constantemente, y para ello había entrenado a su zorro para entregar mensajes y bienes en secreto. La gente no se daba cuenta, pero los animales entrenados normalmente eran más felices cuando realizaban un trabajo para el que fueron entrenados. Un perro pastor de ovejas estaba más feliz pastoreando ovejas. Su zorro mascota estaba entrenado para entregar mensajes y rastrear personas, así que la manera de hacerlo verdaderamente feliz era mantenerlo mentalmente concentrado en realizar tareas y trabajos para él. De esa manera, cuidaba su salud mental al darle un trabajo en lugar de convertirlo simplemente en una mascota perezosa para tener como compañía. Después de todo, un buen dueño de mascota debe proporcionarle a sus mascotas estimulación para mantenerlas felices. Capítulo 38. Está bien, somos largos, así que toma estas curvas amplias, ten cuidado de no volcar la autocaravana. Sin Shizuka como segunda conductora, Naruto tuvo que enseñar a sus compañeros de viaje a conducir la autocaravana, ya que entre los japoneses como ellos, conducir no era tan común como en otras partes del mundo para los adolescentes. En su mayoría, eran adultos con trabajo los que aprendían a conducir, e incluso entonces, una gran parte no se molestaba en aprender debido a lo pequeño que era Japón y a la eficiencia de su sistema ferroviario. Entonces, Naruto le estaba dando a Saya un curso intensivo de conducción, y puso mucho énfasis en la parte intensa de ese curso intensivo, ya que Saya no estaba aprendiendo a conducir muy bien en absoluto. ¿De verdad estás haciendo realidad el estereotipo de la mujer asiática al volante, verdad? Naruto suspiró molesto cuando Saya chocó sin causarle daño, destrozando la parte trasera de un coche aparcado. Pero con lo grande que era la autocaravana, el daño se reduciría principalmente a una abolladura en el parachoques delantero. Saeko se había inclinado hacia adelante y tenía la cara apoyada en su espalda, con las manos apoyadas en sus hombros. Se escuchó un fuerte ruido proveniente de la ducha desde donde Rei cayó. Rei salió de la ducha con el pelo mojado y una toalla envuelta alrededor de su cuerpo. Si no puedes conducir sin chocar, quizás sea hora de que alguien más aprenda a conducir. Estás dejando mal parado a todas las mujeres asiáticas con esta horrible conducción. Rei tenía un ojo rojo por el champú que le había caído, y se dirigió furiosa a la parte delantera de la autocaravana, chorreando agua y espuma por todas partes. Saya en realidad permaneció en silencio por la humillación al ser llamada por dos personas del grupo, y porque estrelló la casa rodante después de conducirla solo durante 15 minutos siguiendo las instrucciones de Naruto. Bueno. Si quieres alardear tanto, quizá conduzcas mejor que yo. Espetó Saya tras un momento de silencio. Al día siguiente, ¡guau, qué estresante! Dijo Rei, sentada donde solía sentarse Naruto, mientras él estaba de pie junto a ella con la mano sobre el asiento. Estaba atacando a los zombis que deambulaban por las calles y se dirigían hacia el ruido de la autocaravana, convirtiéndolos en blancos fáciles. Nunca le había gustado matar zombis a menos que fuera necesario, y la verdad es que no le gustaba conducir y hacerlo en esta nueva situación. Ella tenía 17 años. Era su primera vez conduciendo de verdad, y aunque no había sufrido un accidente, el viaje no era suave, pues paraba y arrancaba constantemente con los pies sobre los pedales. Tranquila, Naruto estaba a punto de decirle que se calmara. Bueno, eso no funcionaría. Lo estás haciendo bien, solo mantén la pierna más firme. Trata el pedal como si fuera una cáscara de huevo que estás presionando con el pie, intenta no patearlo demasiado. Naruto volvió a mirar a Saeko, quien conducía peor que Rei, pero tampoco tan mal como Saya. Había practicado después de Saya, pero ahora que era el turno de Rei, estaba bastante seguro de saber quién conduciría si él no estaba en condiciones. Shizuka era mucho más importante de lo que parecía, al parecer, ya que enseñar a conducir a una adolescente no era una tarea fácil. Mutante. ¿Dónde? Gritó Rei, y giró bruscamente el volante mientras buscaba al mutante. Chocó la parte delantera de la autocaravana contra una camioneta estacionada a un lado de la carretera, y Naruto se frenó para no salir disparado hacia la ventana, agarrándose firmemente al asiento de Rei. Naruto giró bruscamente la cabeza y miró a Saya. Ella estaba sonriendo. Uy. Debía haber estado viendo cosas, supongo que no había un mutante, pero no soy la única que se estrelló. Supongo que Rei tampoco conduce bien bajo presión, dijo Saya con satisfacción, contenta de haber logrado que Rei también se estrellara. Miró a Saeko en el suelo, que había tropezado y estaba boca arriba como una tortuga.
Eso no estuvo bien. Rei se desabrochó el cinturón y se puso de pie, antes de cruzar la casa rodante y pararse frente a Saya. Golpe guau. Gritó Naruto cuando Rei abofeteó a Saya. Sin decir palabra ni dudarlo, le dio un fuerte golpe que la desvió hacia un lado. Saeko se puso de pie de golpe en cuanto recibió la bofetada. Saya se quedó en shock, con la mejilla roja por un instante, antes de intentar levantarse, pero no pudo porque estaba sentada en la mesa de la caravana. Naruto se movió y sujetó a Rei, alejándola de Saya cuando parecía que iba a bofetearla de nuevo. Saeko se paró frente a Saya y le impidió ir tras Rei. Me diste una bofetada. Me hiciste chocar. Le gritó Rei a Saya por sus gritos, y Naruto la rodeó con el brazo, quien no pudo resistirse y atacar a Saya ahora que estaba sujeta. Saeko puso una mano en el hombro de Saya, la mantuvo sentada y bloqueó la salida del asiento. No soportaste ser una mala conductora y me hiciste chocar para demostrarlo. Rei, basta. Saya, lo que hiciste tampoco estuvo bien. Saeko intentó hacer de mediadora mientras Naruto tiraba de Rei hacia el frente de la caravana. ¡Qué mal! Lo que no mola es que Rei se ha estado portando como una altiva últimamente. Tú no eres mucho mejor, siempre intentas actuar como una hermana mayor, aunque apenas eres mayor que yo. Me estoy cansando de que ambas intenten fingir que no se dan cuenta de que compiten por ese chico. Saya señaló a Saeko y luego a Naruto mientras se levantaba. Rei se sintió ofendida. Altivo y poderoso. Como siempre nos llamas idiotas y hablas de lo genio que eres. Sí, eres más inteligente que nosotros, pero habrías muerto si hubieras estado solo. Nos necesitas más que nosotros. Rei dejó de hablar cuando Naruto la agarró del hombro. No diga nada irrevocable, cada uno en este grupo es importante a su manera. Saya, siento que Rei te haya bofeteado, pero todos, tranquilicémonos y tomémonos un momento. Todos estamos frustrados y cansados. Llevamos un tiempo en esta ciudad y tuvimos que mover muchos coches, así que estamos cansados y exhaustos. Naruto entendía por qué todos empezaban a ponerse nerviosos, pero no quería que llegaran al punto de no poder trabajar juntos adecuadamente. Ah, sí, todos están frustrados. Saeko es una loca. Se excita luchando contra zombies y matándolos. Intenta disimularlo, pero estoy harta de fingir que no me doy cuenta de que se toca después de matar un montón de cadáveres, y cree que no podemos oírla susurrar tu nombre cuando usa el baño por la noche. Saya señaló a Saeko, que ahora tenía la cara muy sonrojada. Saeko miró a Naruto. Naruto levantó una mano. Está bien, no afecta mi confianza, y Saya, yo también confío en ti. Eres valiosa para el grupo, y Rei también, pero todas somos valiosas a nuestro modo. Todas estamos estresadas y cansadas, y con exceso de trabajo. Naruto no se había dado cuenta de que la tensión entre las chicas se había disparado. La desventaja de un grupo más pequeño e íntimo como este, sin gente cómica como Alice o Shizuka para calmar los nervios con humor, era que la tensión podía aumentar sin que él se diera cuenta. Estaba acostumbrado a tratar con sus compañeros en situaciones como esta, donde estallaba una pelea y todo se perdonaba. Sin embargo, no era así con las mujeres, donde una pequeña disputa podía arruinar una relación por completo. Parecía que Rei quería pelear con Saya. La dinámica había cambiado. Vamos a pescar a la playa. Hay algunas islas cercanas a las que podemos ir, quizás no haya muchos zombies, pasemos un día de playa. Encontraremos una playa bonita y sin zombies, y nos divertiremos, ¿no les parece bien? Sugirió Naruto mientras movía a Rei para que se sentara en el asiento del copiloto esta vez. Miró a Saya, quien volvió a sentarse con un suspiro de rabia. Miró a Saeko, pero ella lo miraba con ojos agradecidos. Suspiró aliviado. Hay una playa privada en una isla cercana, con un túnel subterráneo para llegar. Creo que unas vacaciones le sentarán bien a todos. Naruto se sentó y dio marcha atrás con la autocaravana. Conocía varias islas solitarias, y la que le interesaba era un buen lugar. Tenía una cabaña con agua dulce y se podía llegar en coche. ¿No deberíamos preocuparnos más por llevar suministros al resto del grupo?, preguntó Saeko con preocupación. Creo que esta es la mejor opción ahora mismo, afirmó Naruto. A veces, la forma de lograr la mayor cantidad de trabajo posible era tomarse un descanso. Capítulo 39. Bueno, al menos el túnel está vacío, murmuró Saya mientras miraba hacia el túnel, y aún no había ningún zombi ni coche. Podía ver la luz al final del túnel a lo lejos, y miró al otro lado de la caravana para ver que Rei asomaba la cabeza por la ventana, mirando también hacia adelante. Apartó la mirada con un bufido de fastidio. Estuvo mal en hacer lo que hizo.
Sabía que no debería haber provocado el accidente de Rei, pero tampoco quería disculparse. Aún sentía la humillación de la bofetada de Rei, y sabía que era hipócrita preocuparse por su propia humillación, pero no podía superarlo. Rei la había humillado con sus comentarios sobre su forma de conducir, y luego la abofeteó cuando provocó que la autocaravana se estrellara sin hacerle daño. La bofetada de Rei fue física y una reacción exagerada a la situación. Rei la enojó. Saeko también la enojó. Saeko, con su actitud de superioridad moral y su feminidad absoluta. Era una hermana mayor, tradicionalmente femenina, hermosa y una luchadora con una personalidad afable en la mayoría de las situaciones. La forma en que la trataba con condescendencia sutilmente cuando les hablaba sobre cómo debía comportarse una mujer, cómo una mujer seguía a un buen hombre y su sumisión al líder del grupo la irritaba. En realidad Naruto no la enojó tanto. Aunque me cueste admitirlo, y aunque me cueste pensarlo, es un buen líder y se esfuerza al máximo. La verdad es que no me molesta mucho, pero a veces me molesta. Saya pensó mientras miraba a Saeko y luego a Naruto conduciendo. Lo respetaba porque no era tonto y era un buen líder. Volvió a mirar a Rei. Hicieron contacto visual y ambos miraron hacia otro lado. Quizás no debería haberle dado una bofetada así, pero no quiero disculparme, tiene una actitud desagradable casi todo el tiempo. Rei suspiró molesta tras apartar la mirada. Sin embargo, no quería pensar en sus acciones, no en las acciones que hizo en el calor del momento. Quería pensar en sus acciones futuras. Ella tuvo relaciones con Naruto hace unas semanas en este momento. Ella quería más. Quería tenerlas, pero Naruto no hacía ningún movimiento, y no parecía que fuera a ser él quien lo hiciera. Notó que Saeko parecía estar a punto de intentar algo, preparándose. Llevaba tanga y ya no llevaba sostén, un gesto que resaltaba su busto. Era la más pequeña de todas, pero aún así lucían bastante bonitos. Buen trozo de tamaño, bonita forma y muy pronunciada. Soy mucho más grande, pero estaría bien si fueran tan firmes como los suyos. Rei se miró el pecho. Saeko los tenía más pequeños, firmes pero flexibles, con una forma muy firme, y eran muy fáciles de realzar con cierta ropa. En contraste, los de ella eran más grandes, más suaves y un poco más caídos debido a su tamaño y peso. A Saeko le resultaba más fácil encontrar maneras seductoras de usarlos sin causarle ninguna molestia. Si ella fuera sin sostén como Saeko, serían imposibles de controlar y correr sería una pesadilla para ella. Saeko sintió que alguien la miraba. Miró a Naruto y bajó la vista hacia su pecho, preguntándose si Naruto habría estado observando. Llevaba puesto el cinturón de seguridad y usó la correa a propósito para realizarlos, sin querer distraerlo, sino para que notara un poco más su encanto femenino. Es bonito que me trate como mujer, pero no creo que vaya a dar el primer paso. Ya sé que Rei planea dar el primer paso, es imposible que no lo haga. Saeko miró hacia atrás y parpadeó al hacer contacto visual con Rei, quien la había estado observando. Intercambiaron una mirada y ambos apartaron la mirada. Sin que ella lo supiera, ambos miraron a Naruto al mismo tiempo, antes de mirar hacia la luz al final del túnel. Entonces, Naruto, ¿habrá trajes de baño en la isla? Preguntó Saeko. Ninguno de ellos los tenía. Ah, sí, Hinata y yo solíamos venir a esta isla un par de veces cada verano. Tienen trajes de baño de alquiler de todas las tallas. Octopops tiene un puesto de takoyaki en la isla, y conozco los códigos de las cerraduras de combinación. También tiene un generador de energía de emergencia en el sótano. Naruto era amigo del hombre que había tenido algunos negocios en la isla. ¿Pulpos? Sí, ya sabes cómo entrené a Kurama. Bueno, también ayudé a domesticar y entrenar a otros animales. Toros, caballos, delfines, gatos, pulpos, he entrenado a muchísimos animales para tareas. De hecho, tenía ganas de venir a esta isla, ya que algunas de mis mascotas viven aquí, dijo Naruto con una sonrisa. Ah, cierto, entrenas animales. Saya en realidad lo olvidó. Salieron del túnel y Naruto estacionó la autocaravana justo al final, bloqueando la entrada con ella para que nada pudiera pasar fácilmente. Todos miraron por la ventana y vieron una playa de arena con una pequeña colina a poca distancia, y una llanura cubierta de hierba cerca. También una docena de chabolas. Bien, chicas, vamos a disfrutar. Naruto apagó la autocaravana y se dirigió a la salida. Todas lo siguieron y bajaron. El aire era salado. No hay zombis a la vista, observó Saya mientras miraba a su alrededor. Parece bastante seguro. Saeko también escaneó. Todos se sobresaltaron cuando Naruto emitió un silbido fuerte, un silbido muy fuerte seguido de 4 silbidos más.
Todos se estremecieron ante los silbidos constantes, antes de mirar a lo lejos, donde Naruto observaba. Caballos. ¡Guau! Susurró Rei al ver una pequeña manada de caballos acercándose. A la cabeza de un grupo de caballos con manchas marrones y blancas, venía un caballo blanco puro que corría más rápido que todos los demás. Los caballos no tardaron en alcanzarlos, y el caballo blanco en acercarse a Naruto, comenzando a mostrarle cariño saltando, feliz de verlo. Oye, no, te portaste bien conmigo. Saeko, Rei, Saya, esta es una de mis mascotas en la isla, no. Es una de las dos que tengo aquí, la otra serás tú cuando estemos en la playa, Kuro. Ko y Kuro son mi caballo y mi delfín, a quienes entrené. Naruto tenía un caballo mordisqueándole el pelo como si fuera hierba, pero suavemente, sin intentar arrancárselo, así que no le importó. Entrené a estos caballos para Octopox, ya que su tienda ofrece clases de equitación. Naruto frotó los cuellos de los otros caballos. ¡Qué genial!, susurró Rei mientras uno de los caballos le olfateaba la nuca. Naruto sonrió y le puso las manos en la cintura, antes de que ella gritara de asombro cuando Naruto la levantó en el aire y la arrojó sobre el lomo de uno de los caballos. Saeko sonrió con sorna ante la reacción de asombro de Rei, antes de sorprenderse también cuando Naruto hizo lo mismo con ella y la arrojó sobre un caballo. Oye, no, no. Saya intentó resistirse antes de que la subieran a un caballo como a las demás, y se abrazó al cuello del animal en señal de lucha. Vamos, no, es hora de montar. Naruto le dio varias palmadas en el cuello a Ko, y ella se agachó para que le fuera más fácil pasar una pierna por encima. Se retorció un poco de felicidad, pero Naruto la mantuvo agarrada con facilidad mientras la empujaba para que corriera. Todos, agárrense fuerte, ya saben a dónde llevarlas, ¿no?, le dijo Naruto a la mascota. Ella empezó a correr. «Guau», susurró Saeko cuando su caballo la siguió, y Saya aulló cuando el suyo hizo lo mismo. Menos 5 minutos después, y esta es la tienda de Octopop. Naruto ayudó a las últimas chicas a bajar de sus caballos al llegar a una tienda bien cuidada en la playa. La playa asesina. Vaya nombre para una tienda. ¿Tienen esos trajes de baño aquí? Cuanto antes me cambie, mejor, preguntó Rei mientras Naruto se acercaba a la tienda antes que los demás. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Si mis ojos no me mienten, lo que veo es un hombre rubio con un zorro. Caramba, Octopox, ¿estás vivo?, gritó Naruto sorprendido al ver a un hombre alto y musculoso salir de la tienda. No esperaba que su amigo estuviera allí. Él y Killer Bee se abrazaron y chocaron los puños al verse. Chicas, este es Killer Bee, Octopox, dijo Naruto al presentarlo. Bee ignoró a las chicas. Ninguno de ellos era su tipo. Vivo y bien, esperando poder vender mi comida. Cuando el problema con los muertos empezó a aumentar, sabes que Killer Bee tuvo que actuar con prudencia. He estado esperando a que apareciera una cara amiga. ¿Tienes alguna pista de a dónde puede ir un amigo?, le preguntó Killer Bee a Naruto. Sí, encontramos una aldea abandonada no muy lejos. Te daré las instrucciones para llegar. ¡Qué suerte! ¿Podrías llevarme el ganado y los caballos a la aldea?, le preguntó Naruto a Bee. Él no esperaba esto en absoluto. Una aldea sin muertos vivientes me parece un paraíso. Killer Bee aceptó llevarse los caballos, las vacas y los toros cuando Naruto le dio instrucciones para llegar a la aldea. Las chicas ya estaban hartas y cansadas de sus malos rats. Vamos a cambiarnos. Saeko, incluso Saeko, no se sentía cómoda en ese momento mientras pasaba junto a Naruto hacia la tienda. Naruto asintió y los dejó pasar. Bueno, Octopox, nos quedaremos aquí un rato mientras se cambian. ¿Crees que puedes ir a recoger a los animales? Sería muy bueno para la aldea tener una granja en marcha cuanto antes. Madre mía, qué golpe de suerte. ¿Tu hermano?, empezó a preguntar Naruto. La abeja se quedó en silencio. A mi hermano le mordieron el brazo. La amputación no funcionó. Intentamos ayudarlo a sobrevivir, pero nos hizo matarlo rápidamente. Killer Bee le contó a Naruto la triste noticia sobre su hermano. Naruto suspiró y asintió, colocando una mano sobre el hombro de Bee. Perdí a Sasuke, a Hinata y a mis otros amigos, sé cómo te sientes. Naruto no tuvo ningún problema en entender el parloteo de Bee. Bueno, vamos a reunir a los animales, cuanto antes los saquemos de aquí, mejor. Naruto suspiró decepcionado. Se reuniría con las chicas después de encargarse de que Bee se moviera. Yassi estaría feliz de ver las vacas.